Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a empezar con un nuevo periférico. Realmente es muy parecido al anterior, se llama Timer B. El anterior que vimos fue Timer A. Y entonces pues vamos a explicar las diferencias entre estos dos tipos de timers. Realmente sus diferencias son mínimas. Se pueden considerar como un solo timer porque su estructura general es casi idéntica. Hay algunas diferencias interesantes y pues es lo que vamos a ver. Vamos a utilizar estos dos timers pues, para tener una mayor rango de implementación. Este timer B, una de las diferencias es que existen dos variantes, timer B3 y timer B7. El B7 significa que tiene 7 módulos de captura y comparación. Habíamos visto que este 7 o este 3 correspondían a ese tipo de cosas. Entonces existen dos variantes. Para saber cuál es el que nos corresponde a nuestro microcontrolador, tenemos que ir a la hoja de datos y ver qué es o cómo está conformado nuestro módulo a diagrama de bloques. En este caso, nosotros estamos utilizando el F169, está correspondiente a este diagrama de bloques funcional. Y pues aquí podemos ver que nosotros tenemos dos timers. Timer A3 con tres registros de captura de comparación, que es el periférico que vimos anteriormente. Y el B7, es decir, que tenemos 7 módulos de captura y comparación. También aquí nos indica, y una de las cosas interesantes que implementa este timer B a comparación del timer A, es que tiene registros shadow. Los registros shadow son utilizados para guardar la información mientras que nosotros modificamos la nueva información. Es decir, imagínense que nosotros quisiéramos modificar lo que sería el periodo o la comparación de nuestro módulo para pues que siga funcionando, ¿no? Digamos que hay una conversión de 1100 cuentas y yo quiero modificar a 1500 cuentas, pues en el timer A esta modificación ocurre inmediatamente, es decir, yo en el momento que cambio a 1500, de 1100 a 1500, automáticamente ocurre la asignación y dependiendo de cómo esté nuestro contador, pues se reinicia el timer o cuenta hasta las 1500. Esto hace que tengamos una discrepancia o haya a lo mejor en un ciclo diferencias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, que perdamos ya sea un ciclo o nos adelantemos un ciclo. Cualquiera que sean estas dos situaciones, pues no es lo ideal en muchas ocasiones. Entonces, el timer B tiene shadow registers, que significa que la actualización de estos registros van a ocurrir después de cierto evento. Esto nos da la capacidad de no perder estas cuentas innecesariamente. Es una de las principales diferencias, ¿ok? Entonces eso es el timer B. En nuestro caso vamos a tener 7 módulos de captura de comparación y vamos a ver cuáles son las diferencias. Realmente no hay muchas diferencias, como les comento. Las principales diferencias son las siguientes, que existe este módulo de agrupación, lo que significa que nosotros vamos a poder indicar cómo queremos que se actualicen los módulos de captura y comparación. Recordemos, esto viene vinculado con el registro de Shadow. Significa que podemos unir diferentes módulos de captura y comparación para que estos se actualicen al unísono, al mismo tiempo. Entonces puede ser que sean independientes todos, que puedan ser pares, el módulo uno y 2, 3 y 4, 5 y 6 y el módulo cero independiente, que sean en pares, en triates 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y el número cero independiente, o que todos sean actualizados al mismo tiempo. ¿Ok? Son las cuatro opciones que tenemos de actualización. Y aparte tenemos lo que sería la resolución. En este caso la resolución cambia. Podemos elegir cuatro tipos de resoluciones de 8 bits, de 10 bits, 12 bits y 16 bits. ¿Ok? En el timer A, recordemos, siempre va a ser de 16 bits. En este caso podemos disminuir la resolución por si quisiéramos tiempos más pequeños o periodos más pequeños. ¿Ok? Para que sean automáticamente cuentas automáticas, es decir, sin hacer procesamiento extra para disminuir ya sea corrimientos, etcétera, o ANTs. Entonces, no da esa opción. Habrá momentos donde sí se requiera, habrá momentos donde pues esto no sea tan necesario. Y otra diferencia que nosotros no la vamos a notar directamente en la implementación es la selección de reloj. La selección de reloj, nosotros teníamos INCLK y TACLK en el timer A.
En el timer B tenemos TBSLK, que es el pin relacionado al clock del timer B. Y si se fijan, la opción número 3 o la cuarta opción está totalmente vinculada al TBCLK, es decir, está invertida. Por lo tanto, no tenemos la opción de un pin externo de INSLK, sino simplemente se invierte el TBCLK. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues habrá muchas opciones, como si usamos el timer A y el timer B al mismo tiempo, podríamos usar el TACLK y el TBCLK en el mismo pin, y en el timer A ponerlo como directo y en el timer B invertirlo. Entonces tendríamos un desfase de 90 grados. Esa es una opción. Podríamos aumentar la resolución a lo doble, por así decirlo. Entonces, pues bueno, son más opciones, pero es la que se me ocurre en este momento. Entonces esa es la diferencia del bloque principal, que sería la resolución del timer de 8 bits hasta 16 bits, cómo se actualizan los grupos de captura y comparación en pares, en triates o independientes o todos completos, y el reloj, que sería el TBCLK, y la inversión. Ya no hay INSLK en esta opción, ¿ok? La división sigue siendo la misma, el clear sigue siendo el mismo y el modo de operación sigue siendo el mismo. Entonces, es las tres diferencias que existen en el bloque principal. En el bloque de captura y comparación, recordemos que tenemos o 3 o 7. En nuestro caso son 7, entonces sería desde el CCR0 hasta el CCR6, ¿ok? Todos son iguales, igual que el timer A. Eso no hay diferencia, todos son exactamente iguales, pero sí hay unas pequeñas diferencias en el módulo, ¿ok? Bien, en el módulo tenemos la elección de pin de entrada, de captura. De igual forma sigue siendo las mismas, el pin A, el pin B, el GND y el BCC. Eso no cambia. Siempre vamos a poder leer el valor del pin de entrada con CCI, ¿ok? Ya no existe ese CCI, el de que está sincronizado. Les comentaba en videos anteriores, cuando expliqué el timer A, que el SSI pues no es muy utilizado, no hay muchas aplicaciones a eso porque se utiliza en el modo de comparación. Entonces, para hallar una funcionalidad realmente era complicado, ¿no? Entonces es por eso que solamente se deja el CCI, es decir, el poder leer el pin en todo momento, pero sin sincronización. Entonces nos dejan esa opción. Los módulos de captura siguen siendo los mismos. No capturar, captura hacia flanco de subida, flanco de bajada o los dos flancos. Son las cuatro módulos de captura. También tenemos el módulo de sobreflujo o detección de sobreflujo en captura. Si no hemos leído la captura anterior y ocurre otra captura, nos indica que hubo un sobreflujo. ¿Qué más? También podemos obtener el valor de captura de modo sincrónico, o asincrónico, ¿no? Al momento que ocurre o ligado a las cuentas del timer. Por lo regular se recomienda que sea síncrono, es decir, que esté ligado a las cuentas del timer para evitar condiciones de carrera o, digamos, unos y ceros innecesarios, ¿no? Cambios de unos y ceros innecesarios. Entonces, transiciones innecesarias, por lo tanto, pues por lo regular se usa el sync. ¿Ok? Bien, ¿qué otro cambio hay en el de captura? Bueno, en el de captura realmente no hay tantas diferencias. También se elige un bit de cap que nos indicará si el timer está en modo captura o en modo comparación. Cuando elegimos en modo captura, obviamente su interrupción se da al momento que nosotros capturamos el valor del timer, ¿ok? Cuando capturamos una transición, ya sea un borde de subida, un borde de bajada o cualquiera de los dos. Y ese valor se va a guardar al igual que en el timer A en el registro CCR correspondiente, ¿ok? No hay problema, aquí no hay diferencia en eso, ¿de acuerdo? Entonces, es todo lo que nosotros tenemos en el modo de captura. La única diferencia creo que, bueno, aquí creo que no hay diferencias en el modo de captura. Y en el modo de comparación, aquí sí hay una pequeña diferencia. Se agrega este pequeño bloque de latch, ¿ok? Como les comentaba, ese es el registro shadow, el que va a guardar el nuevo valor hasta que ocurra un cierto evento.
¿ok? Entonces, ¿cómo ocurre este evento? Pues este evento ocurrirá dependiendo de cómo nosotros lo hemos configurado. Se agrega este bit, este valor CLLD. ¿Ok? Este valor CLLD es el evento en el cual se van a actualizar los nuevos valores de nuestra comparación. ¿Ok? Que será el compare latch. ¿De acuerdo? ¿En cuáles están? Bueno, está cuando ocurra siempre en el momento inmediato, BCC, por eso es BCC, en el momento inmediato donde yo haga el cambio, va a ocurrir el cambio. Esa opción sigue siendo vigente. El TBR, cuando está en cero, es decir, cuando el timer principal, el timer principal llegue a cero, es decir, que haya un sobreflujo, se va a actualizar. O cuando esté en la comparación. ¿De acuerdo? Esta parte es cuando llegue a la comparación y que esté de arriba abajo, se va a poder comparar cualquiera de estos dos, ya sea que esté en cero o llegue a la comparación y esté en modo arriba abajo, se va a actualizar. Este es un caso especial. Y la siguiente es simplemente cuando ocurra la comparación de este módulo. Recordemos que EQ0 significa que es la comparación del módulo cero, es decir, que da el periodo cuando está arriba abajo, ¿ok? Cuando está arriba abajo, este es el periodo. Bueno, la mitad del periodo cuando está arriba abajo, entonces en el punto máximo se puede dar cuando estamos en el valor de 2 y en el valor de 3 es simplemente cuando llega la comparación. Cada vez que llega la comparación, nosotros actualizamos este valor del comparador. Son las cuatro opciones. Y aparte está el bloque de carga. Recordemos, esto se refiere o está ligado al bloque lógico de grupos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se va a actualizar dependiendo de cómo esté configurado, ya sea en el CSR1 cuando está a pares, o sea, en el 4 o en el 5 cuando está a pares. O dependiendo, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque eso se entiende mejor con la explicación del registro, pero simplemente es cuál es el que va a regir la actualización. Ya sea cuando está a pares, va a ser el CCR1, CCR3 y CCR5. Cuando está triates, CCR1, CCR4 y cuando están todos completos, CCR cero, me parece. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte. No me acuerdo muy bien. Pero es eso, simplemente es en qué momento se va a actualizar y quién va a regir esa actualización de todos los bloques de captura y comparación. Y para el modo de salida, pues es igual, exactamente igual. Está regido, obviamente, por su salida, la retroalimentación de su salida, la comparación que llega en el EQ6 y el EQ0 que a veces da el periodo, ¿ok? Y está el output mode, si está en cero, la salida lo va a regir el bit out. Solamente esa es la diferencia. Entonces, pues es realmente eso, no me voy a centrar más, no hay más que explicar. Sería todo, solamente me voy a ir a los registros para que vean la diferencia que existe. Mm, en los registros, estos bits en el bloque principal, TBCLRGR, TBCLGRP, estos bits que están por aquí, estaban sin utilizar y también CNTL estaban sin utilizar. Todos estos bits que están aquí del 10 al 15 eran reservados. En este caso, este timer tiene estos 4 bits que ya no son reservados y ya se utiliza de una cierta forma. Los demás son iguales, son iguales. Antes el TBSSL, recordemos que ya no hay INSLK, simplemente está el negado del reloj de entrada del timer B. Solamente la diferencia, pero estas dos configuraciones sí son nuevas, el del grupo la resolución del timer. El del grupo, como les comento, está pares, está triates o están completos o independientes, ¿ok? Son las cuatro opciones. Cuando están independientes, pues funciona tal cual como ha funcionado el timer A, es decir, sí, exactamente igual automáticamente cuando nosotros pongamos un valor se va a actualizar. Están en pares, que es el 1, el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6 y el 0 es independiente. Está en triates 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 y el 0 está independiente. O todos completos, del 0 al 6 completos y el 1 es el que indica cuál es el que se va a actualizar. Aquí al ladito indica cuál es el timer o el módulo de captura de comparación que va a triggerear la actualización.
dependiendo del modo que nosotros necesitemos. En el caso de que son pares, el primer timer es el que hace la actualización, es decir, el timer 1, bueno, el módulo 1, el módulo 3 o el módulo 5. Cuando son triates, de igual forma, el número 1 es el que lo hace, el 1 o el 4. Y cuando son todos completos, siempre lo va a hacer el timer número 1. Es decir, cómo es que se va a actualizar es el que lo va a regir. ¿De acuerdo? Entonces, son las cuatro opciones nuevas que nosotros tenemos en el de grupo y el de resolución. Cuando es un cero es igual al timer A, estamos a 16 bits. Cuando es un uno son a 12 bits. Cuando es un 2 son a 10 bits. Y cuando es un 3 a 8 bits. ¿Ok? Nada más. Es la diferencia del timer general. El contador sigue siendo igual. Está hacia... bueno, los de menor peso son los interesantes. Y los de mayor peso, cuando se cambia la resolución, siempre son ceros. ¿Ok? Y el de captura y comparación, recordemos que tenemos también dos cosas nuevas, que sería el CLLD-X. De hecho, nomás tenemos esta nueva cosa, este, porque lo demás es exactamente lo mismo. Si me voy al timer A, voy al timer A, recordemos que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el timer A, el bit 10 es el SCCI, es el sincrónico, el valor sincronizado de entrada. Ya eso no lo vamos a tener. Eso ya no es propiedad, ya solamente es el CCI. El SCCI ya no lo tenemos. Y estos dos bits, el 10 y el 9, se cambian por la actualización de grupo. El 10 y el 9 es la actualización del grupo y es la única diferencia que existe. La actualización del grupo es, como les comentaba, inmediato. Cuando es un cero es inmediato. Se carga el nuevo valor inmediatamente que se escribe. Cuando el contador haya un sobreflujo, cuando haya un sobreflujo, pero esté en modo arriba o continuo, o cuando haya un sobreflujo, ya sea un sobreflujo o al valor máximo de cuentas, cuando es arriba abajo. ¿Ok? Y la última opción, el número 3, es cuando llegue a la comparación, al valor de comparación. Nada más. Y son todas las diferencias que existe entre el timer A y el timer B. En el siguiente video vamos a revisar cómo implementarlo. Nos vamos a basar obviamente en el timer A y vamos a ver las pequeñas diferencias de estos dos módulos. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.